Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Por América. Espere. Ay, no. Ya me dio fue pereza. Me dio fue sueño. Buen día a todos y todas. Estamos en La Chispa del Común. Como siempre me acompaña Catalina Sierra. Yo soy María Méndez. Hola Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hace rato que no nos veíamos. Sí, porque, bueno, tú sí cumpliste, o sea, hay personas que deberían estar pagando casa por cárcel y no la están pagando. Tú sí muy juiciosa no salías de la casa. Sí, como que ¿Estabas pagando algo. No, Estabas pagando por él. no, jamás. Bueno, para resumirle a nuestra audiencia y contarte, hemos tenido 2 programas con Robinson. ¿Te acuerdas de Robinson? Sí, claro. Hemos tenido 2 programas con Robinson Herrera sobre zonas de reserva campesina. Este ya sería el tercero, porque es un tema bastante importante sobre pues, los derechos de los campesinos sobre su tierra. Bueno, Cata, ¿qué has hecho en estas semanas que no nos hemos visto? ¿Cómo ves el panorama Uy, no. político? Uy, estaba complicado. Empezando por el fallecimiento de Miguel Uribe. Me parece que fue mediático en ciertas circunstancias. Claro, y creo que en nuestro país estuvo así, altibajos. Primero yo no sé si fui la única, pero muy alegre, muy feliz de que por fin de que por fin la justicia colombiana hubiera dado la cara a las víctimas. O sea, es muy poco y muy tarde, pero al menos hubo una persona que dijo, este hombre sí es culpable de esto y de muchas cosas más. Luego de la condena, creo que fue luego, No fue antes. cuando todo estaba así, todo el mundo súper feliz y el país se comienza, digamos, a dividir un poco con lo de Uribe. Unas pocas personas que yo entiendo algunos son de todas maneras ricos y a ellos le convino el gobierno Uribe. No sé. Va y se muere, revisemos si fue antes o después, porque creo que fue después, que se muere. Y Condenan a Álvaro Uribe y se muere Miguel Uribe, y entonces eso creo que bueno, hace más esa brecha, ya las cosas están como caldeadas. yo no sé si tú viste en un TikTok, yo tuve la oportunidad de ver un TikTok que fue muy viral, que en el velorio de Miguel Uribe iba pues un señor del común y se puso a entrevistar a una vendedora informal y le dijo que si ella pues le dolía o que si sentía tristeza por la muerte del senador. A lo cual ella responde pues que en realidad no, pues porque el gobierno ni le ayuda, ni le da de comer, ni antes le quitaron 2 días de trabajo. No sé con qué fin habrá hecho pues esa entrevista ese dicho señor, pero pues si él pensó que la señora iba a responder a favor de él, pues se equivocó. Sí, porque además todo el mundo dice, estábamos polarizados, uno en contra y otros en pro, y no es verdad. No es verdad, hay muchas personas como en esa mitad donde, claro, como dice esa señora, pues a mí nadie me da de comer. Pero hubo algo extraño. Y nadie fue al velorio de mi prima, dijo. Pero fue algo muy extraño porque precisamente el día que empieza, que es la velación que ya lo llevan, ese día cumple 26 años Jaime Garzón. Del fallecimiento de Jaime Garzón. Ah, exactamente. Que fue otro dolor, ese sí fue un dolor que unió al país. Al país.
este agosto da para todo, porque fue fallecimiento de Jaime Garzón, Sí, la conmemoración. conmemoración del magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, Sí, natalicio de dos hombres, uno Álvaro Vázquez del Real, que después hablaremos de él, líder comunista, natalicio de Fidel Castro, natalicio de Catalina Sierra. ay, sí, eso no había que decir. ¡Feliz Es cumpleaños! que, ay, no, pues gracias. No, pues. Sí, Fue un agosto bastante agitado. 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 Pero pues, o sea, me pareció en cierto modo que quisieron opacar como el homenaje de Garzón Sí. con la muerte de Miguel Uribe. Pero mira que no pudieron, porque de No. todas maneras Garzón era una figura, fue una figura y sigue siendo una figura que sigue congregando a gente sin partido, gente del común, gente incluso de derecha, de izquierda, en una serie de digamos, de críticas que él había hecho de un pensamiento, digamos, que no tuvo color político, partido político, pero que reunía realmente el pensamiento de los colombianos de a pie. Pero en su momento, o sea, lo que decía Garzón tenía razón. Porque se vino a ver reflejado mucho tiempo después. Claro, y en muchas cosas, pero sobre todo en una cosa que a mí me sigue sonando. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver unos fragmentos de una presentación, por decirlo así, se me va en este momento el término, que tuvo en la Universidad del Valle, donde él dice el problema de este país es que no nos duele el país, que soy apolítico, que yo no sé qué, a nosotros no nos duele el país. Mientras la juventud no despierte, este país no va a ir a ninguna parte. Nosotros seguimos confiando que allá Uribe, los hijos de Uribe, qué sé yo, el de izquierda, el de derecha, el líder allá arriba nos va a salvar, y este país solamente lo salvamos la gente de a pie. Sí, eso es verdad. Pero, o sea, es bueno que, digamos, él decía, yo no sé si voy a trascender, si me pasa algo, o si mis palabras van a quedar. Y mira que curiosamente sí, o sea, sí quedó como la enseñanza que él quería dar. Uh-huh. Y eso fue algo, pues fue un aporte bueno, porque no todo el mundo logra eso, pues en la gente de a pie. Sí, entonces pues, ¿qué hiciste de cumpleaños? Cenar. Dejémoslo en cenar. Sí, fue un agosto bastante turbulento. Mientras tanto, aquí en la Chispa del Común hablábamos de zonas de reserva campesina. Catalina decidió no venir, así que nos disculpamos por no habernos presentado estas 2 semanas. Y pues, ¿qué te parece, Cata, si seguimos con ese tema tan importante que son las zonas de reserva campesina? Sí, al lado de un gran hombre, luchador social, líder agrario como lo es Robinson Herrera. Me parece. El plan de desarrollo sostenible de la Reserva Campesina de Pradera tiene 8 líneas. Uh-huh. Está la primera, que es economía campesina y solidaria, que es una economía basada en la soberanía alimentaria. Yo lo explicaba. Nosotros abolimos, digámoslo así, la palabra seguridad alimentaria. Porque yo tengo un ejemplo. Yo les decía, bueno, yo por ejemplo trabajo en Bogotá, ¿cierto? En una empresa, digamos que tenga la posibilidad de trabajar en una empresa, bueno, o en cualquier otra índole. Sobre todo aquí el campesino viene a trabajar en construcción, que entre otras cosas eso es informal. Pero en cualquier cosa, entonces
yo voy de lunes a sábado, bueno, en fin, todo eso, y recibo mi quincena o mi mensualidad, sobre todo la quincena. Y me voy, por ejemplo, al Éxito, a Carulla, bueno, o al de uno, bueno, en fin, valga la cuña. Y les llevo la comida a mis hijos y a mi familia. Eso se llama seguridad alimentaria. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, tiene una connotación mucho más profunda. Porque no solamente es los alimentos limpios que nosotros, el campesinado, hombres y mujeres, cultivamos, con la ayuda de nuestros hijos y nuestras hijas, lógicamente, y de toda un conglomerado de microorganismos, etcétera, etcétera. No solamente son esos alimentos que te digo que uno sabe que, por ejemplo, si coges un tomate, que entre otras cosas es uno de los productos que más fumigan, Sí. y se lo doy limpio a mi familia, sino que también es la cuestión de que el campesinado protege todo ese territorio. Entonces, si yo soy, por ejemplo, de Cabrera, que también hay una zona de reserva campesina, o Venecia en parte alta, Ujú. pero que pertenecen al Sumapaz. Ellos, los de Cabrera y los de Venecia, también están protegiendo el páramo del Sumapaz. Y, Exactamente. y eso es trascendental, porque resulta que eso se llama soberanía. Ujú. Pero también hay que hablar de la cuestión cultural. Yo hago mucho énfasis en la cuestión cultural. De la soberanía alimentaria. Es cómo comemos nosotros los alimentos. Yo, pues andando por los pueblos y por todas las partes que tú sabes que me tocó andar, veía en los años 90 comenzaron a dar los refrigerios estudiantiles y todo eso. Ujú. Y era casi calcados los almuerzos, refrigerios, todo esto, casi calcados como de la comida gringa. Y no es lo que nosotros comemos. No. Y además no era de nuestros productores, sino que iba a los grandes, y todavía va, tú ves todas esas empresas que son supremamente corruptas, que hacen Los PAE. sí, y compran en las grandes superficies, compran importado. Y la cuestión de comerse un sándwich, una cosa de que muchos niños y muchas culturas no están acostumbrados, entonces también es muy importante la conservación de esa cultura alimentaria, por decirlo así, o sea, lo que estamos acostumbrados a comer, lo que realmente necesita el campesino, que tanto niños como mayores gastan demasiada energía en sus trabajos de la tierra, pero también cómo su propio trabajo se ve reflejado en darle un refrigerio, un almuerzo a los niños, que eso es, entre otras cosas, lo que nosotros también pedimos en el punto 1.3 de los acuerdos. de los acuerdos de paz. ¿Ya probaste el café soberano? Me quedó Delicioso, rico. Con delicioso. panelitas, sí, supiste por lo de la panela, ¿no? Ujú. Eso es un tema que también toca mucho a los campesinos. De hecho, el partido también ha impulsado mucho eso con nuestro senador Pablo Catatumbo, que ha tenido esa bandera de la lucha por la panela. Pero fíjate que, siguiendo el tema, es que yo hablaba con mi compañera y, como te digo, pues yo soy netamente campesino y crece, y yo le decía, yo jamás vi, y es que es más, de mis conocidos viejos que están entre los 80 y pedazos de años, ninguno tiene ninguna enfermedad. O sea, yo no sabía lo que era una diabetes. Yo no sabía lo que eran todas estas otras enfermedades. ¿Y cómo comían? o sea, a mí me cómo comían los viejitos, sobre todo en los páramos, panelas, exacto. y no Exacto. tenían Siempre diabetes. mantenían en el bolsillo un pedazo de panela. Eso es verdad. Y no tenían diabetes con la cantidad de dulce que comen. Claro, y por ejemplo, es que me dicen ahora, es que yo no consumo
arroz ni papa porque esos son harinas y todas esas cosas. Yo decía, pero pues yo crecí en un donde una pieza más o menos como este espacio donde estamos mantenía llena de papa, imagínate. Y entonces yo, o sea, a mí me aterra esa situación. Y yo digo, yo creo que tiene algo más que ver en eso, pero pues eso sería otro diaria, pues que lógicamente que abarca toda la cuestión de la economía campesina y todo eso. El campesino nunca, el campesino no tiene esa visión de volverse rico, no. O sea, de vivir bien, pero sí. Esa es otra cosa muy diferente. Sí. De hecho, en el campo, en Nariño, por ejemplo, todavía existe el trueque y todas las cosas, que eso es lo más de bonito. Los indígenas del pueblo Misak, sobre todo, por ejemplo, en Cali y en Palmira, es bonito verlos porque ellos tienen una cosa muy bonita. Resulta que es un ejercicio chévere, porque llegan y en ciertos lugares de la ciudad se hacen pues con sus carpitas y todo y venden los productos de allá. Y vos vieras que incluso es algo tan tenaz, digámoslo así, que se hacen casi al frente de los grandes supermercados y la gente les compra más ahí. Eso se llama soberanía alimentaria. Sí, claro. O sea, y entonces viene a dar también con lo que nosotros proponemos dentro del primer punto, dentro de nuestra primera línea estratégica del plan de desarrollo, que es la economía campesina. Lo otro, ahí te hago un paréntesis. Creo que en soberanía alimentaria también va un tema muy importante, que es la protección de las semillas nativas. sí. Entre las acciones tenemos algo que se llama, no lo llamamos banco de semillas porque pues el banco, usted sabe de dónde viene la palabra, nosotros lo llamamos santuario de las semillas. De hecho, ahorita que estábamos hablando y que tú hablaste de los frijoles, por ejemplo, nosotros estamos recuperando la semilla del frijol cacha. Hay dos variedades, uno que es rojo y el otro es negro. Y es una planta que da todo el año, da frijol todo el año. ¿De qué clima? ¿Templado? Es un clima templado. Y estamos recuperando también la semilla de una habichuela que la llaman habichuela, también la llaman habichuela de año porque es lo mismo, pero es una habichuela, le dicen habichuela de metro, porque es una cosa larguísima. O sea, y es hermosa. Son cosas que se han ido perdiendo. Nosotros en la Asociación de Campesinos del Valle del Cauca, Astracaba, hacemos algo que nos ha identificado mucho siempre, que se llama Encuentro de Sabores y Saberes, y es un encuentro para el trueque de semillas, para encontrar también lógicamente los saberes y todo eso, y hacemos como competencias, digámoslo así entre comillas. Por ejemplo, ponemos una temática, comidas a base de frijol o comidas a base de maíz, y entonces muchos y muchas participan. La segunda línea es ambiente, pues como ya lo hemos dicho, Pradera tiene el 79%, es la primera zona de reserva campesina que está dentro de ley segunda, entonces nos tocó que meterle mucho a eso. El ambiente, lógicamente, hicimos estudios con varias universidades, incluso hasta con la Universidad de Monterrey, México. Dentro de todas las zonas de reserva campesina, el plan de desarrollo que más amplio tiene el tema de ambiente, pues lógicamente el de Pradera. Aquí está en la tercera línea estratégica lo que tú hablabas, y es la cultura campesina. Y dentro de la cultura campesina hay algo que yo siempre, en todo espacio que tengo la oportunidad de llevarlo, nosotros pedimos una emisora de la zona de reserva campesina. Y ese espacio nos ha traído muchísimas cosas buenas, porque no solamente es el hecho de volver a escuchar la música campesina, volver a hablar, por ejemplo, de la arriería, volver a hablar de nuestros métodos tradicionales, de muchas prácticas dentro de las labores culturales de siembra y toda esta cuestión. A mano cambiar la cuestión de la minga que llaman y todo eso. Pero entonces, porque tenemos en Pradera es los jueves. Entonces los jueves, por ejemplo, te toca a ti, o sea, recibirnos a todos. Y entonces vamos muchos, vamos por ahí 30, imagínate. Entonces ustedes solamente corren con la comida, pues imagínate, 30 jornales. 30 jornales. Entonces a los 8 días me toca a mí, por ejemplo, me corresponde a mí. Y entonces no es la cuestión de, por ejemplo,
que María nos va a dar la comida de 40, porque pues, usted sabe que desgraciadamente el campesino pues también vive, como yo lo dije anteriormente, y es que el campesino cultiva pérdidas. Ujú. Entonces, ¿qué hace? Entre todos y todas, lógicamente, decimos, por ejemplo, vamos a hacer sopa de maíz o el cuchuco que llaman, ¿no? Entonces, que hay que llevar costilla de cerdo y todo, y reunimos y entonces, digamos, usted, sí, lógicamente, pues con su familia es la que se encarga de hacer la comida. Ahora, hay otra cosa importante y es que nosotros no usamos dentro de todo espacio, ni siquiera una reunión, una asamblea, ni en esta cuestión de las mingas humanos cambiar que llamamos, nunca usamos desechables. Todo el mundo tiene que llevar su menaje. Sí, se estaba perdiendo lo de la huerta de autoproducción con los minifundios, precisamente. Claro, al tener tan poco espacio para sembrar, se estaba perdiendo esa cuestión histórica que en algunas partes está casi perdida y se está intentando volver a recuperar, de que el campesino tuviera su huerta para alimentarse, claro. Ellos no compraban. Y claro, todo esto del latifundio pues desembocó en la cuestión de los minifundios y los microfundios, o sea, campesinos con tierras muy pequeñas que no podían trabajar, y todo esto, que después cuando estemos hablando del punto 1 profundizamos, pero claro, si no tenían para trabajarlas bien, para producir, para vender, ¿cierto? Pues les quedaba muy difícil incluso tener animales grandes para el autosustento, como la vaca, como buena cantidad de gallina, bueno. Claro, y desgraciadamente los cultivos de uso ilícito también tuvieron mucho que ver en eso. A nosotros, cuando hablo de nosotros, pues las extintas le tuvo que hacer como una regla, digámoslo así, frente a esa situación. Era que si iba a sembrar, por ejemplo, 3 hectáreas de ese cultivo para uso ilícito, tenía que sembrar una de comida, porque desgraciadamente el campesinado pues lo indujeron con eso. Pero es que también es una cuestión, te hago ahí un paréntesis ahí. Claro, habíamos dicho que en los años 20, 30, 40, el campesino se enmontó, como se llamaba en ese tiempo. No hay vías, entonces, ¿cuánto se gasta un campesino ponle tú, del Caquetá, en sacar una tonelada de plátano? No. Sale más caro la sacada que la sembrada, y ahí es donde llega en los años 80, 70, finales de los 70, comienzo de los 80, los paramilitares, los narcotraficantes a decirle siembre esto, y claro, como si tú tienes que subsistir con tu familia y te llega un cultivo que tiene el mismo trabajo que el cultivo que estás sembrando en ese momento, pero te lo van a comprar a la puerta de la casa. Te dan las semillas, te dan los materiales. Y con mayor rentabilidad. Por eso hago la salvedad de que fue inducido, y más que inducido, fue obligado a hacer esa situación. Porque como tú lo dices, imagínate, los que estaban en el páramo, por ejemplo, que iban a producir papas, y imagínate, eran 12 horas al lomo de mula para bajar, imagínate. Y que aquí desgraciadamente se la pagaban al precio que ellos quisieran, pues o la pagan al precio que quieran. Imagínate que eso es otro tema que tenemos que hablar mucho sobre la cuestión. Y entonces le tocó. El campesino se vio netamente obligado a sembrar esos cultivos, y eso no son nosotros por eso hacemos la salvedad de siempre. Y eso hay que entenderlo también. Son cultivos de uso ilícito.
El cultivo no es El ilícito, cultivo no porque es ilícito, además porque la además- planta no tiene la culpa. No, y aparte de eso, porque vendrán otras connotaciones muy diferentes. En el futuro lo veremos que las plantas no son así, sino que las han estigmatizado bajo esa cuestión. La cuarta línea es derechos humanos. Pues como vos lo decías, el campesino es el sector más golpeado por la violencia, más estigmatizado, porque el campesino ha recibido toda, este estado ha sido un estado pero Brutal, sangriento. demasiado brutal. clasista, Ujú. y entonces pues en esa connotación que todo lo que es diferente pues para ellos o no existe o existe de una manera que todavía ellos pues con ese pensamiento esclavista que tienen, pues lógicamente el campesinado para ellos es una cuestión, y entonces por eso dentro de las zonas de reserva campesina se trabaja mucho con la cuestión de derechos humanos. Nosotros tenemos algo que se llaman las guardias campesinas, al igual que la guardia cimarrón, la guardia indígena. No es, y esto hay que tenerlo muy bien claro, esto no es un grupo ni armado, Ujú. no es un grupo de confrontación, es un grupo que incluso salvaguarda la identidad campesina. Porque a mí alguien me decía, una senadora me decía, es que ellos cargan machete, y no, pues que eso no es un arma. Sí. El machete es una herramienta, Y el machete Es una herramienta además es campesina. una herramienta cultural. claro. Yo creo que para el que ha trabajado el campo, yo vuelvo a repetir, yo no tengo raíces campesinas, pero he trabajado el campo, una cosa que uno quiere, aprecia, limpia, es su machete. Claro, el machete. Y es que es más, cuando nosotros coloquialmente cuando decimos por ahí, que pronto vamos por ahí, así que salimos y que necesitamos cortar algo y a ver estos campesinos, no, pues un campesino de machete, y lo decimos así como en son de burla. Un campesino de machete no es campesino. Ujú. Y lógicamente las guardias campesinas pues son campesinos, Sí, tienen son su niños, machete, niñas, sí. mujeres, hombres que pues tienen su machete. Salvaguarda la cultura y la identidad campesina, porque entre otras cosas el primer oficio de la guardia campesina es que en las instituciones educativas campesinas cuando la voz del campesino como tal y van haciendo cosas, por ejemplo, como la huerta escolar y todas esas cosas. Lo otro es que salvaguardan el medio ambiente, porque pues sobre todo en épocas de verano, tú sabes que por ejemplo los páramos son muy sensibles a las quemas. Y entonces lo que hace la guardia campesina, ojo, y tampoco es que sean ahí desocupados que andan para arriba y para abajo, para monte. No. No, porque somos, la guardia campesina somos muchos y muchas. Vuelvo y te digo, incluso hasta los niños y las niñas. Y entonces, pues nos rotamos lógicamente y tenemos que ir por todo el territorio para recoger vidrios, para mirar colillas que hayan tirado, porque pues, usted sabe que desgraciadamente nosotros tenemos un problema gravísimo, por ejemplo, en Murillo, Tolima. Ujú. Es uno de los sitios más hermosos que hay en Colombia. Es la puerta del volcán Nevado del Ruiz. Pero ese turismo capitalista y desmedido Sí. que han llevado, tanto que les tocó que poner pico y placa. Y el año pasado, en diciembre del año pasado, agarraron a un tipo 10 plantas en el carro de Frailejón. ¿Mm? Y el frailejón con... No, mira, es que No. el frailejón cada año crece 1 centímetro. Sí. Y el frailejón es Y lo la, importante la- que es. claro, es la fuente o sea, es el que produce el agua. Y es impresionante. Entonces, fíjate que eso es lo que hace la Guardia Campesina. Nosotros tenemos un turismo o sea, le apostamos a un turismo comunitario dentro de las zonas de reserva campesina. No ese turismo desmedido que simplemente busca una cuestión del marketing, una cuestión de poner mi producto por encima de toda esa vaina y tener unas ganancias como una cuestión capitalista.
Ujú. que entre otras cosas no tiene nada que ver con nosotros, ni el campesinado. Y además que ahí hago un paréntesis, esa estigmatización es muy grave Exacto. porque corre en peligro la vida Claro. de la guardia campesina, de Claro. la guardia indígena, de la guardia cimarrona, porque cuando las estigmatizan, entonces los grupos paramilitares que lleguen al lugar, ¿con quién van a acabar? Con la vida de unas personas que, como tú mismo, están sembrando cultura, cuidando la naturaleza y sembrando la tierra. Como tú sabes, María, por ejemplo, sobre todo en los ríos del Valle del Cauca, por ejemplo, en el de Pradera, en el Bolo, en el de El Fraile, en, en Florida, el desbaratado de Miranda, y etcétera, y no solamente ahí, el Huéjar, todo, o sea, son casi como centros de recreación de nuestras comunidades. O sea, es bonito, ir al Huéjar es una cosa impresionante. Y las guardias campesinas incluso ayudan a hacer en ciertas partes donde ya han hecho un análisis donde se pueden hacer charcos. ¿Por qué? Porque no en todas partes se pueden hacer los charcos, porque lógicamente, bueno, los charcos son, para los que no sepan, son como espacios como piscinas Y naturales. nosotros ahí en el charco, Entonces, nadie sabe. resulta que hay que hacer un análisis porque no en todas partes se puede hacer un charco, porque puede que haya un deslizamiento y pues lógicamente ese charco coayuda a que de pronto en invierno haya un deslizamiento de tierra y Pues se presenta un claro, peligro y ahí. se presenta un peligro. Entonces la Guardia Campesina incluso y bueno, la Guardia Indígena, nosotros en Pradera tenemos eso, ¿no? De hecho, dentro de la audiencia pública de la zona de reserva campesina trabajaron ambas guardias, la Guardia Indígena y la Guardia Campesina. Entonces, ayudamos en eso, lógicamente, y ayudamos, pues lógicamente, a la seguridad. ¿Por qué? Porque como tú sabes, los niños tienen que desplazarse desgraciadamente muy lejos para ir a estudiar. Y entonces la Guardia Campesina hace ese acompañamiento para los niños y las niñas, que son tan vulnerables hoy en día. Ujú. Y en esos sectores claro, que además son militarizados porque claro, digamos, la cobertura del Estado está, yo creo que en un 80% representada es por policía sí, y ejército, y eso no da seguridad realmente. no, y crea otros problemas. ¿Qué te pareció el programa que hiciste con Robinson? Bueno, este programa fue muy esclarecedor porque habla no solo para mí del plan de desarrollo de la zona de reserva campesina, sino también de los sueños de esos hombres, mujeres y jóvenes que viven en el campo del campo, de cómo quieren construir no solamente su entorno, sino de cómo quieren a una Colombia nueva, digamos, para todos, todas, obviamente con oportunidades, pero también, digamos, con acceso a la alimentación. Creo que ese es un gran ejemplo de lo que podemos hacer si nos unimos todos en comunidad. ¿Tú te imaginas qué pasaría si nos pusiéramos, en vez de esperar que las alcaldías, la alcaldía mayor y las alcaldías menores nos trajeran los POF, los planes de ordenamiento, a que nosotros lo discutamos? Uno va a esas discusiones a nada, porque casi nada de lo que uno dice como ciudadano de a pie queda ya. Pero tú te imaginas si tuviéramos las fuerzas en los barrios, en las localidades, hablando aquí de Bogotá o de grandes capitales, y de los barrios en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, que tuviéramos esa organización para poder decir: aquí en La Candelaria, aquí en Santa Fe, aquí en Barrios Unidos, Sí. aquí Sería genial, tú te imaginas. queremos esto y vamos a hacer esto. No, además que digamos, uno mismo puede hacer eso de las huertas que son como comunitarias. De hecho, yo he visto varias. No hay muchas,
pero yo he visto varias. Hay mucha gente que ya está como concientizándose de que, o sea, tú puedes sembrar tu propia comida. Sí, claro. Es interesante también saber del tema, porque pues yo no soy la más, wow. Pues sí, o sea, y digamos eso de untarse de tierrita es como bueno. Sí. Con guantes, pero eso. Con guantes. Sí, ya. Sí, porque pues lo que muy pocas personas saben que incluso en apartamentos estará la agroecología urbana, donde incluso en apartamentos más o menos pequeños se pueden sembrar, así sea lo básico, la cebolla, el cilantro, unas lechugas, o sea, algo es algo, pero es nada, es comida sana, es comida salida de su propia casa, abonada con el propio abono, lo que tú estás botando a la basura que va al botadero de Doña Juana a contaminar más, entonces mejor lo licúas las cascaritas, se le echas a las maticas, las estás alimentando y tú sabes que no tienen tanto, porque Tanto químico. lo que uno come, como decía Robinson ahí, generalmente lo que más come es la tomate, cebolla, el tomate, y son cultivos que son muy fumigados, bastante, sobre todo el tomate que tiene 1000 plagas y uno ya sabe en su casa cómo prevenir esas plagas y Sí, sin tanto como químico. esa es otra, deberíamos hacer un Una día huerta. de eso, una huerta, ir mostrándole a nuestros amigos nuestro proceso de huerta. Cómo van creciendo las plantas y de pronto qué tal que nos dé al menos un fruto. Sí, entonces ya saben, aparte de suscribirse, se me trabó la lengua, darle like, compartirlo a sus amigos, coméntenos, Que, por ejemplo, qué tema quieren hablar. pero coméntenos si quieren ver nuestra huerta. Sí. Entre más like y más comentario, hacemos nuestra huerta. Pero yo me ensucio, pero usted me da guantes, porque así, marica, yo no puedo. Yo no sirvo. No sirvo para plantar. Bueno, Cata, llegamos ya al final de este programa. Juiciosa, me hace el favor, no se me pierda. O sea, por favor, o sea, comunícate. Salga, el que estaba con casa por cárcel era Uribe, no usted. Sí, No, o sea, eso de que te dan por meditar 3 días seguidos si no quieres salir. Pero no sé. Sí, eso pasa. Cata, nos tocó tristemente despedir. Bueno, gracias por vernos. Les habló, con ustedes estuvieron Catalina Sierra, yo soy María Méndez. Los esperamos la otra semana, sí, Cata. Sí, María le da por salir y no quiere quedarse acá metida todo el tiempo. Entonces, un abrazo, un besito a todos. ¿Qué? Un abrazo, un besito a todos. Otra vez. Un abrazo, un besito a todos. Y nos vemos la otra semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro programa. Chao. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Por América